Quería empezar por una relación largamente creada entre Medellín, Barcelona y que también implica el conocimiento que Félix, Roser y todo el equipo de Creanta ha generado sobre nuestras experiencias, sobre lo que ha significado el trabajo cultural, educativo, comunitario, en una alianza de ciudades hermanas Medellín-Barcelona que hoy inclusive se expande hasta Dabeiba. Quería como que me dijeran ustedes cómo han visto esos espacios de cooperación para nosotros en Medellín, en Antioquia, y también que realmente para mí es muy positivo, muy sorprendente ver una relación largamente aplicada en el tiempo que hoy llega hasta un punto tan importante y tan sensible para nuestra historia nacional y departamental. No sé si alguno de ustedes quisiera hablar sobre estos aspectos de la cooperación, del intercambio, de la capacidad que tenemos de generar una conversación de tanto tiempo, porque los referentes de Creanta, de trabajo en Medellín, pues llevan ya mucho más de una década y además ya han traspasado lo profesional para convertirse ya en relaciones humanas, personales, que van más hacia el lado de la amistad, lo cual le da a esto pues ya un nivel mayor de compromiso y de implicación. No sé si alguno quisiera. Yo creo que... Buenos días y muchas gracias a Creanta Pro Antioquia, al museo, por recibirnos hoy para ser testigos de este proceso que se ha realizado en Dabeiba. Sobre la relación de Medellín con Barcelona mediada por la Fundación Creanta, yo quisiera decir que fue una institución que logró materializar un sueño que en el mundo académico, intelectual, educativo y cultural contemplamos por muchos años, y era que el diálogo entre el norte y el sur, entre los llamados países desarrollados y países en desarrollo, fuera una línea de bilateralidad, que pudiéramos no solo transferir información y conocimientos de un lado para el otro del Atlántico, sino que nos permitiera conocernos, hacer una relación más íntima y humana en relación con propósitos sociales. Y creo que Creanta con Medellín ha venido logrando, y ya ahora con Antioquia, gracias a la cooperación con ProAntioquia, extender sus servicios a otras partes del territorio. Como para terminar esta inquietud de lo que ha significado esta relación, yo diría que gracias a Creanta, que ha canalizado la voluntad y la cooperación del Ayuntamiento de Barcelona, del Gobierno de Cataluña, a veces de la cooperación española hacia Medellín y Antioquia, hemos tenido frentes de trabajo muy importantes en la formación de talento musical y artístico de Barcelona en Medellín y de Medellín en Barcelona. Hemos tenido la cooperación para el desarrollo de la visión y de lo que significa el acceso a la información a través de las bibliotecas públicas también. Una experiencia muy importante que de pronto ahora hablamos de ella un poco más es la incursión de los educadores y del sector educativo colombiano en el conocimiento de las estrategias de formación ciudadana y de formación cívico-política dentro del sistema educativo, que es una necesidad muy grande. El desarrollo de programas como los de ciudades creativas, donde tuvimos oportunidad de ser en Medellín una vez sede de ese encuentro mundial para explorar cómo la creación humana en todas las áreas se puede poner mediada por una visión de reflexión y de cultura al servicio del mejoramiento de los espacios físicos urbanos. Y bueno, ahora estamos en torno a lo que yo considero
de la cultura viva el hecho más importante y el objetivo de trabajo más valioso que es en la construcción de paz en Colombia. Enrique. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Enrique Sánchez, yo soy recientemente nombrado, bueno, en mayo, jefe de la Oficina Regional de Medellín para toda Antioquia. Bueno, no todo, una partecita de Urabá no está bajo nuestra oficina, pero estamos acá desde la firma del Acuerdo de Paz y con un equipo muy valioso que me acompaña acá. Importantísimo gracias por la invitación, gracias por el museo, yo no lo conocía y me parece maravilloso estar acá compartiendo con ustedes y las presentaciones magníficas, gracias. Conocía en parte el trabajo, pero no todo lo que se ha explicado hoy, así que yo estaba así con los ojos abiertos y los oídos. Y bueno, hay muchísimos temas que creo que hablaremos durante el conversatorio. El tema de la cooperación internacional es uno muy importante, pero también está el tema del uso del arte, que creo que Colombia en general para temas de construcción de paz es pionera. El tema del involucramiento del sector privado, de ProAntioquia en todo esto es maravilloso y yo lo resalto en cada una de mis intervenciones cuando tengo la ocasión. En fin, hay muchos temas ahí que vamos a explorar seguro. Pero sobre este tema en particular, decir que es fundamental, digamos, la cooperación, como decía usted, ¿no? De manera bilateral y como se expresó en las diferentes intervenciones. No es que uno vaya a enseñar a los pobrecitos que están ahí en el territorio y que no saben nada, sino que es un aprendizaje mutuo y una adaptación constante para que estos procesos avancen, ¿no? Y yo creo que la cooperación internacional tiene mucho que aprender también de lo que pasa en el sur, digamos. Entonces, muy buena esa perspectiva de aprendizaje mutuo y de interacción, y que no es una cosa de arriba abajo y de manera unidireccional, y menos en Colombia, que tiene tantísimas experiencias que compartir. Pero también quería decir que, digamos, como representante de la ONU acá en Medellín, y que nuestro mandato viene del Consejo de Seguridad y de las altas instancias internacionales, es algo también que me gusta mucho compartir, porque Colombia a veces se siente que con esa polarización, pues el tema de la paz siempre como que está en duda, en discusión, y internacionalmente no hay ninguna discusión. O sea, Colombia es el ejemplo más importante que tenemos hoy en día a nivel internacional de resolución negociada de los conflictos, de construcción de la paz, de muchos países apoyando esto. Cada 3 meses se presenta un informe del secretario general al Consejo de Seguridad. Son 15 países, entre ellos pues 5 permanentes que son pues entre los más importantes y poderosos en temas de seguridad. Y siempre hay un consenso, ¿no? Cada 3 meses hay un consenso y un apoyo, y bueno, la manifestación más clara es que el gobierno lo solicita y nosotros pues podemos seguir en este país aportando a todos estos procesos y siguiendo construyendo paz, que no es fácil, pero que hay un consenso internacional, que además lo bonito en este caso es que se manifiesta también, no solo en una declaración política, que es la que se da cada 3 meses, pero también en la cooperación diaria, ¿no? Y pues España y el Ayuntamiento de Barcelona es un ejemplo, pero hay multitud de ejemplos, y yo creo que hay un reconocimiento también en el país de cómo apoyan esos esfuerzos internacionales a los esfuerzos que tienen que ser nacionales, obviamente. Pues si no hay un interés del país por avanzar en estos temas, poco podemos hacer los internacionales. Pero es ese ecosistema de instituciones y de niveles, y del nivel local, el departamental, el nacional y el internacional, los que tienen que involucrarse en la construcción de paz. Como se dijo ya en las presentaciones, pues no es una cosa de una persona. Marcela lo dijo muy bien, no es una cosa de un gobierno, ni de un gobierno local tampoco, sino que todos, ojalá, tenemos que estar involucrados en esa construcción, que es una cosa lenta, pero que va en el camino que se debe, en el camino correcto. Así que nada más por el momento. Quería también preguntarles por el esfuerzo de la empresa privada,
porque así como se suman estos aliados internacionales, hay una sumatoria de esfuerzos muy importantes que hace el empresariado y que lamentablemente a veces son sujeto o efecto de una corriente de deslegitimación muy grande, por eso que tú dices de la polarización que se vive en Colombia y que genera una suerte de desafortunada confusión en torno a lo que significa la construcción de país y cómo debe llevarse a cabo y cuál es el rol que distintas instancias de la sociedad quieren desempeñar. Me parece que lo que aquí vivimos es una especie de diamante bellísimo, que ojalá tuviera todavía mayor divulgación y reconocimiento. Y aunque pareciera tal vez una pregunta tardía, dado que aquí se está haciendo una pregunta o un informe de resultados, pues sí me gustaría conocer cómo se llegó o que nos volvieran a contar o nos contaran. Sí, yo creo que es por este lado. ¿Cómo se llega a ese consenso de una cantidad, de una extensión de tierra importante en un territorio fantástico, en la enumeración de los ríos, las comunidades, los nombres? Se hace ya un viaje por el lenguaje, por la historia de Antioquia muy especial. Entonces, ¿cómo se llega a esa sumatoria de voluntades que otra vez vuelvo a decir, ojalá pudieran superar las fronteras de la comunicación y de ello conocerse mucho más? Yo creo que es Rafael, ¿cierto? Bueno, no, muchas gracias por la invitación y realmente yo estoy como Sandra completamente emocionado de lo que acabamos de ver. Yo recuerdo que hace 5 años que fuimos al ETCR, que fuimos con Naciones Unidas, pues tuvimos la primera relación con ese grupo humano, todavía una relación muy tímida, poco a la expectativa tanto de unos como de otros, pero ahí entendimos que estos son asuntos que implican una construcción. Ahora viendo pues lo de Sueños de Aveiva, ese hermoso trabajo de este grupo bajo la dirección de Juan David, recordé precisamente hace unos 20 años que estábamos probando por aquí en la calle lo que podía ser el modelo del Parque Explora y qué opinaba la gente. Invitamos colegios a que presentaran como propuestas, cómo imaginaban el Parque Explora. Y recuerdo que la normal de Dabeiba, la normal de Copacabana, que es un ejemplo de institución con unos valores importantes en la formación de sus estudiantes, un grupo de sexto de primaria, séptimo, traía una propuesta, una maqueta y como título de la maqueta y decía el futuro es un sueño que implica una construcción. Unos peladitos decían esa cosa, pues que a veces pagamos un poco de dinero para que alguien que sabe de perspectiva nos diga eso, que el futuro es un sueño que implica una construcción. Esto es todavía un proceso muy en construcción la comprensión, no solamente del empresariado, sino de la sociedad colombiana, de lo que implica estos procesos de volver a vivir con esperanza y sin miedo, con cierto grado de convivencia que es definitivamente la paz. Y ejercicios como este, pues al comienzo como que no los entendían mucho algunos, consideraban que esto era un asunto más del Estado y no de la sociedad, y ha habido que trabajar mucho esto, porque en un reciente estudio muy bien hecho y muy bien documentado y con base en muchas encuestas que se llama ¿Qué nos une y qué nos divide como colombianos? Un estudio que hizo un centro de pensamiento que se llama Movilizatorio.
ese centro de pensamiento llegaba a la conclusión de que frente a los valores morales fundamentales los colombianos no estamos tan divididos, que más bien los políticos y los que quieren mantener el conflicto nos hacen creer que la polarización frente a los valores morales fundamentales de una sociedad, la justicia, el cuidado, la autoridad, la lealtad, la honestidad. Los colombianos sí tenemos diferencias, pero no son tan profundas como nos hacen creer. Que donde sí tenemos diferencias es en asuntos temáticos. Esos tres asuntos temáticos donde sí hay grandes diferencias entre los grupos sociales son el acuerdo de paz, la diversidad tanto sexual como de género y la migración. Y que no es que no estemos de acuerdo los colombianos que hay que hacer la paz, hay que tener de esa diversidad y hay que aceptar la migración, sino que nos molesta que a veces no somos claros en los procesos, no somos como insistentes en que son y que se tienen esas características de tales, y que a veces es, hombre, la velocidad con que se lleva una cosa o el paso gigante que se da a un tema que culturalmente es muy sensible, como por ejemplo el tema de la adopción, por ejemplo, por parejas del mismo género de niños, frente a la migración, por todo lo que a veces sufrimos con el migrante, porque no lo conocemos, no hemos construido relaciones de conocimiento. Entonces, dijéramos, para ir redondeando la respuesta, esto ha sido un trabajo que se ha hecho con gran parte del empresariado para que entienda que la empresa cada vez más en el mundo es considerada un despliegue de valores, no es considerada un negocio. Y que en esos despliegues de valores, si en un entorno fracasan las empresas. Las empresas no son sostenibles en entornos que fracasen. Ese concepto es un concepto que creo que es el que hemos promovido fuertemente desde Aprueba Antioquia, hacerle entender a la empresa que si no miramos el entorno, si no nos comprometemos con el entorno, pues la empresa no va a ser sostenible. Y que hay que pasar entonces del concepto de responsabilidad social al concepto de responsabilidad corporativa. El empresario como ciudadano, el empresario ciudadano, el maestro ciudadano, el estudiante ciudadano, el político ciudadano, que es a lo que Gabriel Jaime hacía un poco mención. Y yo creo que lo que hemos venido logrando es decirle, vea, en el ADN empresarial contemporáneo, ustedes tienen que jugar en el entorno. Y esa narrativa, que todavía es muy incipiente, esa narrativa yo creo que con ejemplos como estos la podemos afianzar enormemente. Esta pieza que hemos visto aquí, hay que volverlas unas piezas de 15 minutos, ahí está todo, para conmover también al empresariado a que ese camino del compromiso con el entorno y fundamentalmente el compromiso con la paz es un camino donde el empresariado puede ser determinante enormemente, porque los políticos no les gusta mucho el largo plazo, no lo entienden, pero los empresarios saben que el largo plazo es del ADN del desarrollo empresarial. Entonces, cada vez, dijéramos, para concluir, pienso que hemos venido logrando esto porque hemos venido tratando de mostrar que hay un gana enorme para la sostenibilidad empresarial si efectivamente nos preocupamos más de estas cosas y si simplemente no se ven los empresarios como alguien que paga impuestos. No, es alguien que es parte de la construcción de la sociedad, que estamos hablando de construir sociedades y no construir gobiernos, sino construir sociedades. ¿Cómo se siente la vida en Llano Grande? Bueno, Llano Grande fue un territorio donde llegó un acumulado de hombres y mujeres con sueños de un cambio y de una reconstrucción social,
y una reincorporación a la sociedad. Como se dice, llegamos con lo que teníamos a la espalda, ¿sí? Y a la expectativa que iba a pasar de ahí en adelante. Entonces, cuando llega más de 350 personas a Llano Grande, uno está a la expectativa y también llegan muchas personas a mirar quiénes somos, porque en el momento éramos una cantidad de personas extrañas que éramos desconocidos para muchas personas. Llegan muchos curiosos a llegar a mirarnos como ratón de laboratorio, y para uno era muy duro que llegaba el concejal, llegaban una cantidad de personas de diferentes partes del país y del mundo, y nosotros pues ahí esperando qué iba a pasar con nosotros. Pasaron los primeros 6 meses, que era lo que estaba como acordado la primera etapa, los 6 meses. Llega la dejación de las armas, la entrega, la ida de lo que teníamos, que nos hacía sentir con poder. Lo vimos que lo llevaron en unos containers, y cada día uno se sentía como más feliz porque uno se estaba reencontrando con sus familias, pero asustado del qué irá a pasar mañana. Entonces, como les decía, llegamos con lo que teníamos a la espalda, no teníamos nada, metidos en unas cajitas de fósforo que construyeron para que eran las viviendas que en este momento todavía las tenemos, pero el sueño era seguir adelante, traer la disciplina que teníamos, la colectividad, para poder construir en este momento lo que estamos haciendo. Agradecerle a los empresarios que creyeron en nosotros, ProAntioquia, Creanta, con ayuda de ARN, de la misma ONU y de muchos países que nos han apoyado. Nosotros vemos a Llano Grande como nuestro futuro, no solamente para nosotros los que llegamos, sino para toda la población que nos recibió en Llano Grande. Y extendiéndonos en este momento, aprovechando el territorio o el predio que nos aporta las empresas que nos están colaborando en este momento o ayudando, o que nos donaron el terreno, también para seguirnos expandiendo con las otras comunidades que nos acompañan. En ese momento el territorio de Taparales es una parte muy importante porque estamos conviviendo más cerca con esas comunidades como son los indígenas, ¿sí? que es una comunidad muy interesante y que hay que tener en cuenta y presente, porque son personas que también han sido como un poco aislados de este mismo gobierno, pero que son las personas que también han construido y han cuidado ese medio ambiente, porque ellos tampoco han querido como explotar la tierra como otras partes, o explotar el terreno o dañar el ambiente como en otros lugares, sino que también ellos conservan el territorio y sus creencias ancestrales. Entonces, para nosotros es muy importante cada sueño de estos, cada paso que vamos dando, lo vamos dando como con ese amor a cada una de las cosas que estamos viviendo y estamos explorando nosotros, porque también estamos en el proceso de exploración, ¿sí? Creo que el trabajo que está haciendo Creanta y que está haciendo con los jóvenes, para mí personalmente es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos diciendo, vivimos una vida, estamos reincorporándonos a la sociedad, pero también le estamos, es una enseñanza a esta nueva juventud, tanto a los hijos como a los niños de la comunidad, que sí se puede hacer un país con sueños y que cada uno tiene que sacar sus sueños adelante con la ayuda de toda la sociedad. Yo quisiera retomar algo de lo que Rafael y Sandra nos dicen para señalar otro elemento más, y es este. En esta pregunta de María del Rosario, ¿por qué los empresarios deciden sumarse en Antioquia a colaborar en que tenga éxito este campamento de reintegración?
o lo que Sandra nos acaba de decir de cómo asumen el propósito de una nueva vida, yo creo que es muy importante ligarlo con dos hechos. Los acuerdos de paz, como ahora más recientemente el informe de la Comisión de la Verdad o como lo fue la Constitución del año 91, en considerar esos hechos políticos, repertorios de aprendizaje y de nueva reflexión para los colombianos. Porque creo que ahí es donde tenemos la posibilidad de encuentro para la construcción de un futuro más promisorio, como el que todos estamos tratando de encontrar. Y es el de la construcción de sociedad civil. A mí me parece que Dabeiba significa un ejemplo maravilloso de construcción de sociedad civil, reagrupamiento de personas, redefinición de comunidades, absorción de unos y de otros, comprensión de la historia y un bien colectivo y comunitario que va a significar, por ejemplo, la propuesta de que sea una cooperativa, de que el modelo de desarrollo sea la economía solidaria, frente a un modelo en el país que privilegió de tal manera la propiedad privada que fue, a mi juicio, uno de los elementos que perdió al país. Por tanto énfasis en la propiedad privada, nunca que es legítima, pero que tiene límite, descuidamos la construcción de bien público y de bien común. Y casi que el haber cooptado el Estado para el servicio del sector privado impidió que la sociedad civil pudiera recibir lo que la estudiante, la niña, reclamaba, que nos escuchen, que nos entiendan, que nos ayuden a resolver los problemas. Uno se pregunta, si un gobierno y un Estado están lejos de su gente, ¿qué sentido tiene tener gobierno y qué sentido tiene tener Estado? Si esas figuras se crean es para atender las necesidades de la población. Entonces yo creo que ahí el trabajo que ProAntioquia ha impulsado en este departamento de no solamente sensibilizar, sino de racionalizar políticamente el papel de las empresas, de los empresarios, de los políticos, a una nueva comprensión de la sociedad colombiana es fundamental. Quiero preguntar por el tiempo, si tengo tiempo de hacer otra pregunta, como son las 11:44 y 47 ya. Sí, seguimos. Bueno, una más. Bueno, yo leía el documento y perdónenme lo que voy a decir, pero pensé en esas primeras crónicas de la madre Laura Montoya acercándose a Dabeiba, ¿cierto? Si no las han leído, se las recomiendo. Ella era una muy buena escritora. Y otra vez vuelvo a leer este acercamiento a Dabeiba, Llano Grande, los nombres indígenas, y ahora nos dice Sandra, éramos como si no fuéramos un nosotros, y están tratando desde Llano Grande de construir ese nosotros. Yo quería preguntarles cómo podemos hacer desde el universo de cada uno para construir verdaderamente un nosotros, para que no volvamos a escribir las crónicas de la madre Laura, donde ella iba a superar a una naturaleza inhóspita y difícil para acercarse a unos otros completamente ajenos, y como vuelve y lo repite Sandra, ¿cómo hacemos para salvar las distancias de la geografía antioqueña, que son tan complejas, pero también nuestros mismos universos, nuestros mismos imaginarios, esos mismos olvidos que una y otra vez van dejando a tantos colombianos
sometidos a eso pues que se llaman los 100 años de soledad. ¿Cómo creen ustedes que a partir de esta presentación nosotros podamos seguir acompañando a la comunidad de Llano Grande y construyendo un nosotros verdadero de construcción de paz? Ustedes vieron ahí a una maestra que es sorprendente, como líder, que es Efigenia. No sé si la vieron en varios. Aquí está Felipe Aramburo, que fue el que inició también la cooperación en ProAntioquia con Creanta, fue el que lideró esa cooperación. Y ya que hablas de empresariado, hay que hablar, y de ProAntioquia, hay que hablar frente a esa pregunta de que realmente quienes pueden ejercer una gran influencia transformadora y continuar estos procesos en esos contextos son los maestros. Y yo que no hemos entendido suficientemente ese asunto. Creo que el tema de formación de maestros en competencias socioemocionales, que son las que le permiten esa relación con las comunidades, en liderazgos transformadores, es una cosa que no hemos hecho suficientemente. Creo que nos centramos en los maestros y con un papel muy importante en las mujeres, porque en el mundo rural las maestras son más que los maestros. Tendríamos la posibilidad de que esto sí creciera, pero efectivamente teniendo esa capacidad de privilegiar ese rol que tienen los maestros, porque en muchas comunidades el maestro es el que representa, el que nos representa a nosotros, el que representa la sociedad, ese es como él. Y que entiendan eso que uno ve que está ahí, es que la educación es simplemente la cultura del cuidado. Eso es la educación, del cuidado de uno mismo y del cuidado de los otros, que es la forma pues, de construir el cuidado del otro como parte de la cultura de vivir en sociedad. Entonces, para redondear, yo invitaría a ProAntioquia, a Creanta, yo sé que lo tienen, pero a hacerlo más explícito, de como hacer una especie de priorización de actores en el territorio, viendo cómo efectivamente podemos potenciar más el rol de la escuela y el rol de los maestros como el vehículo importante de poder afianzar esto como una perspectiva de largo plazo. Sandra se refirió a los niños, siempre decimos pues los jóvenes, pero los jóvenes necesitan acompañamiento, necesitan maestros comprometidos, necesitan maestros a los cuales se les facilite la tecnología y el poder creador de la tecnología, pero se le facilite la lectura del entorno, se le facilite el cómo también hay tecnologías para cuidar más el entorno y cómo leen un río y cómo leen un suelo, cosa que ya cada vez es mayor, pero repito, nosotros en ProAntioquia siempre hemos privilegiado ese rol, pero eso hay que consolidarlo, no hay recursos para la formación de los maestros con esta perspectiva. Hay muy pocos recursos para la formación del maestro. Ojalá le diéramos mucho más privilegio a ocuparnos de los maestros y ojalá bien temprano, ojalá incluso en las facultades de educación. Yo tengo una preocupación y la he expresado, cuál es la relación de la universidad con estos procesos de paz. No la veo tan clara, no veo cuál es la apuesta. Todos queremos apostar y decimos que el gobierno apueste, que la comunidad internacional, que la escuela, que la sociedad civil, que los empresarios. Pues la pregunta es, bueno, ¿y dónde está el alma mater? ¿Dónde está el alma mater en estos asuntos? Bueno, me encantó lo que él dice, que debe haber un compromiso más de las
de las empresas o de las personas o las fundaciones que quieran apoyar. Creo que es muy importante porque Sueño de Abeiba necesita eso, necesita laboratorios de educación para los jóvenes. Llano Grande tiene una cantidad de jóvenes que están entre octavo, décimo, noveno, pero Llano Grande los muchachos pueden estudiar solo hasta noveno. Y las dificultades que tienen para seguir estudiando décimo y once son muy grandes, ¿sí? Entonces yo creo que sí sería bueno que buscáramos una ayuda, quien nos escucha, cómo vamos a hacer con estos jóvenes para que puedan seguir estudiando, porque ya vieron cómo me tocó salir a mí en moto, en bota para poder estar acá, y así les pasa a los jóvenes para poder estudiar, decir van a Abeiba a estudiar, no les da porque la vía siempre tiene muchas dificultades. Y creo que en este momento nos toca apostarles a los jóvenes, tanto los empresarios, el mismo gobierno, porque el mismo Estado que somos nosotros todos, y nosotros los padres y la gente que vivimos en la comunidad, cómo vamos a unirnos para poder ayudar a esas personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que el joven solo estudie hasta quinto o hasta octavo, no termina una carrera, no tiene otras posibilidades, ¿qué va a hacer de este joven? ¿Sí? Entonces esa es la pregunta que uno se hace todos los días en Llano Grande cuando ve, ayer estábamos en graduación de los niños de noveno y de primaria, de preescolar, y entonces uno me ponía a mirar qué cantidad de jóvenes, que es el futuro de este país, qué va a pasar con ellos de ahí en adelante. Y creo que sí, las entidades que están en este momento y que tienen la posibilidad de cada día llamar más gente, y que con estos documentales lo que estamos haciendo es que el mundo conozca la necesidad. Y yo creo que sí sería bueno el Banco de Favores. Creo que hay una película que se llama Banco de Favores, que es ir como transmitiéndole el uno al otro, venga, necesitamos, Llano Grande necesita que lo escuchen, que lo vean, porque fue un territorio que fue muy golpeado en su momento de Abeiba por el conflicto, y que eso era lo que hacía también la madre Laura, ayudar a esas personas. Entonces creo que sí es muy necesario hacer que más voces escuchen la necesidad de Sueño de Abeiba. Gracias. Bueno, un reto tremendo, ¿no? El que nos pones por delante, yo creo que es el reto máximo, digamos, aspiracional, ¿no? Para la sociedad colombiana. Yo creo que tiene varios aspectos, digamos. Hay uno obvio que, digamos, que alimenta esta polarización que hemos mencionado varios, y es la persistencia del conflicto, ¿no? Mientras haya todavía actores armados, unos con agenda política, otros no, pero eso hace que parte de la sociedad, obviamente, unos tienden más hacia la negociación y, bueno, resolvamos, como es el gobierno actual, y otro es al castigo ¿no? Y eso genera, pues, obviamente, una separación, una dicotomía entre la sociedad que hacemos con estos bandidos, le ponen todo tipo de nombres, etcétera, que al final, si se lograra a través de la paz total que dejaran la violencia y que se integraran a la sociedad, como han hecho los integrantes de las antiguas FAREP, ya dificulta, digamos, ¿no? El que la sociedad vuelva a acercarse a ellos y a aceptarlos en su seno, ¿no? Entonces, ese es un tema que es complejo. Yo, pues, vamos a ver que ojalá, nosotros estamos obviamente a favor de la solución negociada de todos los conflictos y de la violencia, y le deseamos que el gobierno actual tenga los mayores éxitos, ¿no? Pero bueno, es parte de ello, y no creo que tampoco se vaya a resolver de la noche a la mañana, ¿no? Porque son procesos complejos y de larga data. Hay un tema ahí que yo tengo dudas, digamos, que es el tema de la comunicación, ¿no? De cómo a través de procesos comunicacionales se puede llegar a... Porque, claro, los maestros, estoy de acuerdo, tienen un rol fundamental, pero le llegan sobre todo a un sector de la sociedad, ¿no? Que son muy importantes, que son los jóvenes, los niños. Pero, digamos, aquí creo que el reto es social, desde los más chiquitos hasta los más viejitos.
Y ahí está el cómo llegar a esa gente con mecanismos de comunicación que ojalá pues, nos acerquen, ¿no?, como sociedad. Y eso es difícil, creo. Y ahí vuelvo a insistir. Yo soy un ferviente creyente en el uso del arte y la tecnología, y como esto que hemos visto acá, Sueños de Aveiva, me parece que qué bonito sería que todos los colombianos tuvieran la oportunidad de conocerlo, de verlo y de conocer las historias de vida de la gente de Llano Grande, ¿no? Es una opción, pero además Colombia es pionero, como dije, se han hecho obras de teatro maravillosas, la que se usó para la presentación del informe de la Comisión de la Verdad acá en Medellín, me parece increíble. Creo que, ¿cuál es la diferencia? Que a diferencia de un ejercicio comunicacional más directo, más simple de datos, hechos y personas y nombres, y que, bueno, el que está ya en un lado de la orilla puede decir, no, a mí eso no me interesa, son criminales, son tal. El acto artístico tiene la capacidad de afectarnos más a profundidad, ¿no?, de llegar a las emociones y de ojalá cambiar también las perspectivas, ¿no?, a través de compartir en ese acto artístico. Entonces creo que por ahí hay un gran campo que, como digo, Colombia es pionero y ojalá pudiera llegar a la mayor cantidad de gente posible con ese tipo de arte que nos une, ¿no?, y que nos acerca al diferente. Yo creo que las visitas a los ETCRs, obviamente no con esa dimensión de, ¿quiénes son ellos? Y, son personas, ¿no? Sino más con una dimensión de compartir y de, como dije, aprender mutuamente de las experiencias de ustedes, que por muchos años pues, es una experiencia muy particular y muy especial, y compartir también, pues, y eso se ha hecho mucho, ¿no?, también con estudiantes, con universidades, y creo que también es muy importante, pero obviamente pues, no toda Colombia va a pasar por los ETCRs, pero eso nosotros hemos notado cómo gente radicalmente opuesta al proceso de paz ha ido a visitar un ETCR, ha conocido, ha intercambiado, ha visto el pensar, las intenciones de reincorporación, etcétera, y ha cambiado de forma de ver, ¿no? Porque como ha habido tanta demonización, ¿no?, de los grupos armados, pues cuando ven que son personas normales, con sueños, con esperanza, con trabajo detrás, etcétera, eso cambia, obviamente, pues no con una relación así como de conocer un extraño sujeto ahí que pensamos que es como de otro planeta, ¿no? Pero bueno, hay muchas iniciativas que se podrían tomar y que se están tomando, pero que creo que necesitan como ir a una dimensión superior para que se genere ese cambio social y ese acercamiento al otro, y se han hecho también campañas de anti-estigmatización con la ARN, nosotros hemos colaborado con eso, etcétera. En fin, hay muchas iniciativas que se pueden tomar para como acercarnos, ¿no?, y dejar de estar en las orillas opuestas y demonizando y atacando, como se puede ver en redes sociales, que es bastante triste cuando uno lee ciertos comentarios, ciertos ataques, ¿no?, cuando son a procesos que tanto esfuerzo nos han costado a los que estamos acá. Pero bueno, son algunas ideas lanzadas ahí. Gracias. Los objetivos de la educación se pueden estar revisando permanentemente y priorizar en el contexto a cuáles hay que darles mayor énfasis. Juan David nos decía ahora que la construcción de historias, fueran de ficción o fueran documentales, llegaban en sus textos y en su producción a ser conmovedoras. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las cosas que los educadores tenemos que enfrentar aquí, Creanta lo ha dicho en su apoyo al desarrollo de docentes en Medellín y en Antioquia mucho tiempo, es que tenemos que ponerle cuidado a esa formación de los sentimientos, de las emociones y de los valores morales, porque ahí es donde se juegan las razones de decisión de cualquier ser humano, mucho más que en la razón. Entonces, estamos urgidos de una cosa que Colombia abandonó explícitamente,
y con unos razonamientos que yo nunca en la vida he podido entender dentro del sistema educativo colombiano, que es el derecho que las personas tenemos a ser formados en la conciencia moral y en el razonamiento ético. Porque de ahí es donde surgen las actitudes, las visiones del mundo, ese poder diferenciar en dónde está lo correcto y lo incorrecto, dónde está el bien, a dónde está el mal, qué es lo legal, qué es lo ilegal, qué es lo prudente, qué es lo imprudente, qué es lo debido, qué es lo indebido, es lo que lo lleva a uno a obrar. Es decir, uno llega a la acción porque ya ha preparado un conocimiento y un pensamiento que lo predispone. De manera que yo creo que el proceso de educación en el país está convocado a revisarse para dedicarse a unas acciones que son prioritarias para la nación colombiana. Y ese sentimiento moral es el que le permite a uno descubrir al otro, y que el otro del otro es uno, como decía Mounier, y entonces estamos hechos de lo mismo. El otro está hecho de lo mismo que yo estoy hecho de lo mismo que el otro. ¿Por qué no nos podemos encontrar? ¿Por qué no nos podemos entender? ¿Por qué no podemos discutir las diferencias en lugar de matarnos, que fue la opción que nos presentaron como fundamental en Colombia?